Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 15, último día de la semana 15. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo como nuestro consolador. Hoy concluimos esta serie de reflexiones sobre el Espíritu Santo con el tema el Espíritu que nos da esperanza. El Espíritu que nos da esperanza basado en Romanos capítulo 15, versículo 13. Hemos aprendido en esta semana que el Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad, nos recuerda las palabras y las promesas de Jesús en momentos de necesidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Toma por un lado nuestra carga y nos ayuda a llevarla en la voluntad del Señor, de modo que contamos con la presencia maravillosa del Espíritu Santo para guardar nuestras vidas, apoyarnos en el cumplimiento de la misión que Cristo encomendó a la iglesia hasta el día de regreso de Jesús. Hoy vamos a hablar de ese Espíritu Santo justamente que nos afianza en esa esperanza maravillosa. De modo que oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe la honra, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por tu presencia maravillosa en medio nuestro. Gracias por tu palabra que son aliento y vida para nuestro ser. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría para encontrar, hallar en tu palabra la verdad, discernir, Señor amado, tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece también, que nos ayuda, Señor amado, a avanzar en el cumplimiento de la tarea que tú como iglesia nos ha encomendado a todos los creyentes, oh Dios. Permite que tu Espíritu Santo siga guiando nuestros pasos, siga guiando nuestras vidas, siga fortaleciéndonos, oh Dios, en el cumplimiento de tu voluntad. Permite, Señor amado, que seamos bendecidos en este tiempo. Bendice a mis hermanos que participan de este tiempo, Señor. Bendice a las personas con las que ellos comparten, Señor amado, estas reflexiones. Bendice a nuestras familias, oh Dios del cielo, donde quiera que se encuentren. Y permite, Señor amado, que seamos llenos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para obedecer, para vivir conforme a tu voluntad y compartir con quienes necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces el Espíritu que nos da esperanza y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos llene de todo gozo y paz mientras creemos, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena al creyente de gozo, paz y esperanza aún en medio de las pruebas. El Espíritu Santo llena al creyente de gozo, paz y esperanza aún en medio de las pruebas. La esperanza es uno de los recursos más poderosos para sostener el corazón humano. El apóstol Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, hablando de tres virtudes cristianas que acompañarán al creyente hasta el final. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Cualquiera de estas tres virtudes cristianas que perdamos, automáticamente perdemos todo el camino recorrido. Sin fe es imposible agradar a Dios. La esperanza está basada en la promesa de Jesucristo de su regreso y su retorno. Y el amor es la mayor virtud cristiana, que la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. De modo que cualquiera de estas tres virtudes que nosotros perdamos en el trayecto de la vida cristiana es la consecuencia, pudiera ser la pérdida de nuestra salvación, porque nuestra salvación está fundamentada en las virtudes o el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. De modo que es importante entonces tener pendiente el valor que tiene el Espíritu Santo al producir en nosotros, al afirmar en nosotros las promesas de Jesús para perseverar en esperanza. De modo que la esperanza es uno de esos recursos más poderosos para sostener el corazón humano, especialmente en tiempos de prueba.
Pablo escribe a una iglesia que enfrenta desafíos internos y externos, y en su oración final declara que Dios es el Dios de esperanza. Esa esperanza no es optimismo humano ni pensamiento positivo, es una obra del Espíritu Santo que llena, sostiene y renueva. Es importante eso, esa esperanza no es optimismo humano ni pensamiento positivo. Y es importante eso en este tiempo, porque en este tiempo tenemos una serie de personas que se llaman motivadores. Se ha desarrollado en este tiempo la carrera de los llamados motivadores. Tenemos los influencers, la gente cuyo propósito es dar palabras sabias, palabras bonitas, palabras de empoderamiento para mantener al ser humano en una condición de optimismo y de pensamiento positivo. Pensamiento positivo que está basado en la mayoría de ocasiones en las propias virtudes humanas o en propia declaración sobre el humanismo o la supuesta fortaleza que el hombre tiene en sí mismo para superar todas las dificultades. Y cuando esa esperanza está basada en nuestras propias capacidades, en la suposición de que los seres humanos somos suficientes por nosotros mismos, entonces eso es solamente optimismo humano o pensamiento positivo. No es obra del Espíritu Santo esa esperanza o esa positividad que invade nuestros corazones. Y los creyentes tenemos que tener cuidado porque a veces desde el púlpito también se nos predican mensajes que procuran desarrollar en nosotros el optimismo humano y el pensamiento positivo como si eso fuera fe o como si eso fuera esperanza. La fe, la esperanza y el amor son virtudes cristianas que las desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que esa esperanza no es optimismo humano ni pensamiento positivo, es una obra del Espíritu Santo que llena, sostiene y renueva nuestro ser. En un mundo marcado por la incertidumbre, el Espíritu es quien mantiene viva la llama de la esperanza en el corazón de cada creyente. La esperanza es un regalo divino, no un esfuerzo humano. Pablo llama a Dios el Padre de esperanza, de modo que es algo que no procede de mí, que yo no puedo producirlo, que no puede estar basado en mis propias fuerzas, en mis propias habilidades o capacidades humanas, sino que es Dios que lo produce en mí por medio del Espíritu Santo. Y declara que Dios es el que nos llena de gozo y paz por el poder del Espíritu Santo. Quien produce gozo y paz en nosotros es Dios a través del poder del Espíritu Santo. La esperanza cristiana no depende de las circunstancias, sino de la obra del Espíritu. Y ya cuando hablamos de ese Espíritu que nos da paz, donde Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, nuestra esperanza cristiana y nuestra paz no depende de las circunstancias, de las situaciones por las que estamos atravesando, sino que depende de Cristo Jesús. Su muerte y resurrección garantizan que nada puede separarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo culmina en Romano capítulo 8, el apóstol Pablo lo culmina hablando de una lista de situaciones que no nos van a separar del amor de Cristo Jesús. Su muerte y resurrección garantizan que nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, peligro, amenaza, espada, etcétera. Nada nos puede separar del amor de Dios. El Espíritu es quien hace viva la esperanza en nosotros. Esta esperanza gloriosa es vivificada en nosotros por medio del Espíritu Santo. No solo nos acompaña, sino que nos llena. Él derrama gozo cuando la tristeza pesa, paz cuando la ansiedad oprime y esperanza cuando todo parece oscuro. Su obra es dinámica, renovadora y poderosa. La esperanza que él produce no es frágil ni emocional, es una convicción profunda que sostiene al creyente en medio de las pruebas. Por eso es importante que esa esperanza no esté basada en nuestras capacidades y habilidades humanas, sino que esté basada en la obra del Espíritu Santo, porque nosotros somos frágiles y en las circunstancias, en las situaciones de la vida, nos doblamos, pero el Espíritu Santo va a fortalecer nuestras vidas siempre, a pesar de las circunstancias, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos de mayor vulnerabilidad, en los momentos de mayor debilidad, el Espíritu Santo nos va a acompañar. Cuando el futuro parece incierto, el Espíritu recuerda las promesas de Dios. Cuando la fe se debilita, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe. Cuando la esperanza se apaga, el Espíritu Santo enciende de nuevo la esperanza en nosotros. Como lo explica el apóstol Pablo en este pasaje bíblico, y el Dios de esperanza les llene
Dios es la fuente de la esperanza verdadera. La esperanza no se fabrica en la mente humana, sino que se recibe de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, el Dios de esperanza les llene de esperanza. Dios no da esperanza en medida limitada, sino en abundancia. Por eso necesitamos ser llenados de Dios, no por nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas y habilidades, sino llenados de Dios, porque Él produce abundantemente esperanza en nosotros. Número dos, el apóstol dice, de todo gozo y paz en el creer. El gozo y la paz son frutos del Espíritu en la vida del creyente. El gozo y paz son parte de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, de modo que el apóstol está pidiendo que el Dios de esperanza nos llene de dos elementos que son parte del fruto del Espíritu Santo, que son el gozo y la paz. El gozo y la paz son frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Se experimentan en el creer. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando fortalecemos nuestra fe en su palabra, cuando nos aferramos a la obra redentora de Cristo a nuestro favor, cuando dependemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces el fruto del Espíritu Santo va a ser producido y el gozo y la paz de Dios llenará nuestra vida de esperanza. Se experimenta en el creer. La fe abre la puerta a la obra del Espíritu Santo. Gozo y paz no dependen de circunstancias, sino de presencia de Dios. El gozo y la paz en el creyente no dependen de circunstancias, sino de la presencia de Dios. Y ya lo estudiábamos cuando hablábamos de la paz que Cristo nos deja, que no nos la deja como el mundo la da. De modo que el gozo y la paz cristiana no dependen de lo que pasa en nuestro contexto, en nuestro entorno, a nuestro alrededor, sino de nuestra fe y confianza en la obra de Jesucristo a nuestro favor y la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Número tres, para que abunden en esperanza. La esperanza no solo se recibe, crece, se fortalece y se multiplica. No solo recibimos esperanza por medio del Espíritu Santo, sino que esa esperanza abunda en nosotros. Esa esperanza crece y se desarrolla en nosotros. Esa esperanza se fortalece en nosotros. Esa esperanza se multiplica en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. El creyente puede vivir con una esperanza que supera la lógica humana. Mientras todo el mundo se derrumba, mientras la gente pierde el enfoque y el control porque parece que las situaciones de esta vida son tan graves que no las van a poder superar, el creyente mantiene su esperanza anclada en Cristo Jesús, de quien esperamos su retorno, su regreso, y el Espíritu Santo afirma esas promesas en nuestras vidas porque es nuestro Espíritu Consolador que nos recuerda las palabras y las promesas de Jesús. La esperanza abundante es señal de una vida llena del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida está llena de esperanza, implica que nuestra vida está llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, lo único que hace es producir en mí un más excelente peso de gloria. La leve tribulación no le daba miedo, la leve tribulación no le hacía retroceder, la leve tribulación no le aumentaba la preocupación, la leve tribulación no le debilitaba la fe. Al contrario, el apóstol Pablo decía, esta leve tribulación momentánea la denominaba como leve, como frágil, como sencilla, y entonces agregaba, produce en mí un eterno peso de gloria, porque estoy pendiente de las cosas que no se ven, que son eternas, porque las cosas que se ven son temporales. De modo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en medio de las situaciones de la vida, lo que acontece es que nuestra esperanza crece porque basamos nuestra esperanza en la fe que tenemos del retorno de Jesús y el Espíritu Santo afirma nuestros corazones y podemos decir como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor y eterno peso de gloria. Y número cuatro, por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es emocional, sino espiritual. Viene de Dios, que es el Dios de toda esperanza, y se produce en nosotros por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Las emociones cambian, el Espíritu Santo permanece, persevera, es firme, está en nosotros permanentemente haciendo su labor de ayuda, de acompañamiento, de consolación en nuestro interior, de modo que nuestra esperanza no viene de nuestras propias emociones, sino de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu quien sostiene, renueva y fortalece la esperanza en los tiempos difíciles.
Solo por medio del Espíritu Santo el creyente puede mantenerse firme en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los difíciles tiempos en los que nosotros vivimos. La obra del Espíritu Santo es continua. Él mantiene viva la esperanza en Dios. El Espíritu Santo mantiene viva nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en Cristo, nuestra confianza en las promesas. La esperanza cristiana no es un deseo incierto, sino una convicción firme producida por el Espíritu Santo. Él llena el corazón de gozo cuando las circunstancias son adversas, de paz cuando la ansiedad está amenazando y de esperanza cuando todo parece oscuro. El Espíritu no solo nos da esperanza, nos hace abundar en esperanza. Nos da una esperanza que no termina, sino una esperanza abundante. Abundante porque, igual que el Señor dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La esperanza es abundante porque vivimos en una sociedad en donde abundan las dificultades, los problemas, los riesgos, las dudas, los temores, los miedos, las ansiedades, el estrés. Entonces, para poder mantenernos en paz y en gozo, necesitamos una esperanza que abunde por encima de todas esas situaciones estresantes que son parte de la vida cotidiana. En cada prueba, Él recuerda las promesas de Dios, fortalece la fe y renueva la confianza. La esperanza no es un esfuerzo humano, sino un regalo divino que sostiene al creyente en el camino. El Dios de esperanza obra por medio del Espíritu Santo para llenar al creyente de gozo, paz y confianza. El Dios de toda esperanza obra por medio del Espíritu Santo para llenarnos de gozo, paz y confianza en el Señor. Aplicación para hoy. Toma un momento para orar pidiendo que el Espíritu Santo renueve tu esperanza y tu confianza en Dios. ¿Has perdido la esperanza? ¿Has atravesado días de dudas, días de angustia, días de tristeza, días en que no siente el consuelo de Dios, días en que crees que todo está perdido, días en que siente a tu alrededor que todo se derrumba? Necesitas hablar con Dios y pedirle que el Espíritu Santo renueve tu esperanza y tu confianza en Dios. Dios es el dueño de tu vida, Dios es el dueño de Jehová es la tierra y su plenitud, Dios mantiene el control, Dios está al cuidado de todas las cosas. Si Dios cuida las aves del cielo, Él va a cuidar de ti, de modo que no tienes que perder la esperanza. Ve a la presencia de Dios y ora para que el Espíritu Santo te fortalezca y renueve la esperanza en ti y renueve tu confianza en Dios y en sus promesas. Entrégale tus temores y tus dudas. ¿Qué temes? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te interrumpe tu paz? Entrégale esos temores y esas dudas a Dios. Él está al control y Él va a obrar para que tú puedas estar en paz y pueda fortalecer tu esperanza en Él. Pídele que llene tu corazón de gozo y paz. Siente tristezas, estás angustiado o angustiada, pídele al Señor que el gozo del Espíritu Santo en tu vida sea firme, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa paz de Dios que abunda y sobrepasa todo entendimiento es la paz que nos fortalece y que se produce en medio de cualquier situación. De modo que pídele al Espíritu Santo, a Dios, que te llene de gozo y de paz. Declara que tu esperanza no depende de lo que ves, sino de lo que Dios es. Y aquí volvemos al sermón de Jod que ya predicamos en el templo. Nuestra esperanza no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos. Vemos a veces situaciones difíciles, sentimos a nuestro alrededor que todo se derrumba, que todo se termina, pero nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios está al control, sabemos que a Dios absolutamente nada se le escapa, sabemos que Dios tiene propósitos y planes en todo, que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, para bendecirnos, para ayudarnos a avanzar, de modo que basemos las situaciones de nuestras vidas, debemos vivirlas basado en lo que Dios es, no en lo que estamos viendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos experimentando, sino basado en lo que Dios es, más allá de lo que tu vida esté experimentando, de los pensamientos que atraviesen tu mente, de los sentimientos que te agobian, de las situaciones visibles que te impiden perseverar en paz. Más allá de todo eso, tiene que fijarte en Dios. Dios es. Y Job decía, yo sé que mi redentor
vive. Esa conciencia que Job tenía de Dios le ayudó a mantenerse firme en medio del proceso de prueba más grande que hombre alguno haya atravesado en esta tierra. De modo que Job pudo sostenerse como mirando al invisible. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, nosotros encontramos la lista de hombres de fe y esa lista termina declarando algo importante. Todos ellos se sostuvieron como viendo al invisible. No puedes fijar tu atención en las cosas que ve de este mundo que impiden tu paz, sino que tienes que fijar tu atención en el invisible, en el Dios Todopoderoso. No puedes basar tu paz en lo que ves materialmente en esta tierra. No puedes basar tu paz en lo que sientes cuando eso que sientes no es de Dios, sino que tienes que basar tu paz en Dios, en lo que Dios es. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es verdadero, Dios es santo. Basa tu esperanza, tu confianza, tu fe en lo que Dios es. Permite que el Espíritu Santo restaure tu ánimo y tu fe. Permite al Espíritu Santo restaurarte, levantarte, levantar tu ánimo, volver a poner sonrisa y alegría en tus labios y en tu rostro. Permite al Espíritu Santo trabajar esa obra de restauración, de renovación espiritual. Aprende a confiar en el Espíritu Santo, en la obra que Él hace para todos nosotros y permite que Él vuelva a poner el gozo y la paz que solo Él puede dar a tu vida. Al orar, ora con sinceridad y con la expectativa de que Él obra en tu interior. Preguntas para hoy. ¿Qué situaciones están debilitando tu esperanza y necesitas entregar al Espíritu Santo? ¿Qué situaciones de tu vida están debilitando tu esperanza y necesitan ser entregadas al Espíritu Santo? Quizás tienes tu mente cargada de preocupaciones, de temores. Entrégalas al Espíritu Santo de Dios. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu llene mi corazón de gozo y paz en medio de las pruebas? Una pregunta importante que tiene que hacerte. ¿Le está dando libertad al Espíritu Santo en tu vida, en los momentos difíciles para que Él produzca en ti lo que Él quiere producir? No cerremos nuestro corazón y nuestra mente a tratar de trabajar nosotros con los problemas y las dificultades sin darle paso al Espíritu Santo. Permitamos al Espíritu Santo trabajar. Ahí en los momentos más difíciles de nuestras vidas es donde Él quiere manifestar su amor y su poder a nuestro favor y mostrarnos que cuando las cosas son imposibles para nosotros, para Él es posible. Que cuando más oscuro está la noche, Él tiene luz para alumbrar nuestro camino. ¿Cómo puedo cultivar una esperanza más firme y constante en Dios? Orando, poniendo ante su presencia las cargas que te agobian, las cargas que te pesan, las cargas que te doblegan. Ponla en la presencia del Señor. Para cultivar una esperanza más firme, tienes que depositar ante Dios tus cargas. Pon ante mí tus cargas y yo las recibiré, dice el Señor. ¿Qué promesas de la palabra necesito recordar hoy para fortalecer mi confianza? Esa promesa que termino de citar, trae ante mí tu carga y yo la recibiré. O lo que dijo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. También Jesucristo mismo nos invitó a que nosotros le entreguemos nuestra carga y que llevemos la carga de él, porque su carga es ligera, su carga es liviana. De modo que hay promesas y palabras bíblicas que nos ayudan a confiar en que Dios nos está guiando a un proceso de gozo y de paz y que no podemos mantener fijas nuestras vistas en las olas porque nos hundimos, sino que tenemos que fijar nuestra vista en Jesús para mantenernos firmes caminando en el mar de esta vida. Que Dios nos ayude y que el Espíritu de Dios nos dé esperanza, gozo y paz y que podamos perseverar en ese gozo y esa paz que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas y podamos mantenernos firmes en la promesa maravillosa de la esperanza del retorno glorioso de Jesucristo, su Hijo, porque cuando le veamos a él cara a cara, entonces sabremos lo que somos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Comparta este tiempo de reflexión con personas que necesitan ser bendecidos con una palabra. Si usted es bendecido, quizás otro también puede ser bendecido, así que exponga a otro a esta palabra si esta palabra resulta de bendición para usted. Si quiere este material impreso, puede solicitarlo en la iglesia
Y si desea compartir este tiempo de estudio bíblico, de reflexión bíblica con otras personas, al final de cada estudio siempre hay un espacio que es para actividades de grupo que le permitirá compartir con otras personas este tiempo de forma dinámica. De modo que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos vemos mañana para empezar nuestra semana 16 del año 2026. Señor Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar en tu presencia y compartir tu palabra. Bendícenos, bendice a cada hermano que será expuesto a esta reflexión, Señor, cada vida, cada persona que será parte de este tiempo, Señor, bendícelo, que tu Espíritu Santo le toque, le fortalezca y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para fijar nuestra atención, Señor amado, en la esperanza gloriosa del retorno de Jesús y que aprendamos a ver las situaciones de esta vida como la veía el apóstol Pablo, como situaciones leves y que lo único que deben producir en nosotros es un mayor y más excelente peso de gloria, enfocando nuestra vista en la gloria maravillosa que tú tienes para nosotros. Bendícenos, guárdanos, fortalécenos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Dios les bendiga.